Bueno, de a poco se van sumando a esta nueva modalidad. Así que vamos viendo a la gente que se va sumando y vamos a ir comenzando con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, los invitamos a cerrar los ojos, a ponerse cómodos y a pedirle a María que nos ayude a abrir el corazón al Espíritu Santo. El agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a derramarte en nuestros corazones, especialmente en esta noche, para que podamos decirle que sí a Dios. María Santísima, te pedimos que vayas a visitar a cada casa a los que te están escuchando. Te pedimos que intercedas por cada uno. Te damos las gracias porque estamos en este camino. Y te pedimos también que nos des la gracia de abrir el corazón para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y también abrir el corazón para lo que el Espíritu Santo quiere obrar en cada uno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, hola a todos. Para los que no son de San Carlos es normal, para los que son de San Carlos, desde esta nueva forma, que ojalá termine pronto. Pero bueno, hoy ya estamos de nuevo, en un lunes más, y estuvimos viendo, hacemos un repaso de lo que estuvimos viendo un poco. Vimos los 3 enemigos del alma. Entonces vimos lo que es el mundo, lo que es la soberbia, lo que es el placer, lo que son las riquezas. Vimos lo que es nuestro tercer enemigo, que es el demonio. Y ahora que ya vimos lo que son los 3 enemigos del alma, que ya terminamos con ese tema, hoy vamos a hablar de la tentación y el pecado. Esta charlita en el totus, que esta ya sí volvemos al orden con el que veníamos. ¿Se acuerdan que la vez pasada, como
quinta charla dimos la número 11 del totus, pero porque nos pareció importante como cerrar el tema de los 3 enemigos. Hoy ya volvemos al orden convencional, así que estamos con la quinta charlita del totus, que como es larga y es compleja, la vamos a dividir en 2 partes. Así que bueno, estamos haciendo un lío para ustedes, pero bueno, hoy vamos a dar la primer parte de la quinta charla del totus, que es tentación y pecado. Sabemos que bueno, esto también queríamos decirle la vez pasada, que era por ahí un poco complicado el tema, habían quedado como por ahí algunas dudas que nos hablaron por privado. Entonces los que nos están escuchando ahora y quieren hacer ahora las preguntas en el video, está bueno, así podemos responder, y capaz que es algo en lo que no estamos siendo claros, entonces podemos ser claros con todos. Y aprovechamos ahora que tenemos la computadora acá enfrente para ver los comentarios de cada uno, que por ahí cuando damos las charlas en el templo es un poco más difícil porque tenemos solamente los celulares. Exacto. Así que pueden aprovechar para preguntar. Aparte, esta charla va a ser un poquito más corta que el resto, por lo tanto vamos a tener un poco más de tiempo para explayarnos. Sí, y bueno, para los que no lo ven ahora o no preguntan ahora, también siempre cualquier duda, charlenos. Por ahí no estamos presentes como nos gustaría estar, como haciendo un acompañamiento personal con cada uno, que nos encantaría, que sería lo ideal, tener más gente que nos ayude también para eso. Ojalá que el año que viene ustedes nos ayuden con los próximos, pero bueno, por ahí como un poco difícil para nosotros, está bueno que cualquier cosa nos pregunten, o pregunten en el grupo también, capaz que es una duda que les quedó a todos. Así que bueno, ya entrando en tema, vamos a empezar hablando de lo que es la tentación. Entonces, muchas veces pensamos en la tentación y ya es como que pensamos que la palabra tentación, que si soy tentado, ya es pecado. Pero podemos ver cómo, si vemos el Evangelio que nos narra las tentaciones de Jesús, podemos ver que Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. Entonces acá podemos entender que tentación y pecado son 2 cosas distintas. Toda tentación busca llevarnos al pecado, pero si no caemos en la tentación, no entramos en pecado. Entonces la tentación se puede decir que es una incitación o que es una invitación al pecado. Y esta tentación puede venir de los 3 enemigos que estuvimos viendo. Puede venir del mundo, puede venir del demonio y puede venir de la carne. Y como nos dice la carta de Santiago, a ver si lo tengo marcado. Nos dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen. Palabra de Dios. Vamos, Señor. O otras traducciones dicen: cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Es decir, que cada uno es tentado de una manera distinta. Cada uno es tentado por la debilidad de cada uno. Porque si hay algo que vimos cuando hablamos del demonio, es que es mucho más poderoso que nosotros. Entonces él sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe si nuestras debilidades van más por el mundo, van más por las riquezas, van más por el placer, van más por la soberbia, o por él mismo, cuando él mismo nos tienta de frente. Entonces podemos ser tentados de por cualquiera de estos 3 enemigos. Y como dijimos, bueno, tentación no es pecado, porque sentir no es consentir. Es decir, sentir el deseo de hacer esto, que yo sé que está mal y que es un pecado, no es lo mismo que consentir. Si a mí me viene un mal pensamiento de alguien y yo lo rechazo en el instante, no estoy consintiendo, porque es algo que yo no puedo controlar, que vino a mi mente, pero yo lo rechazo, entonces no estoy consintiendo. Si yo estoy consintiendo es cuando yo permanezco ahí y sigo pensando eso. Y hay algo muy importante que nos dice San Pablo en 1 Corintios 10:13.
nos dice: hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen las fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de liberarse de ella y los ayudará a soportarla. Palabra de Dios. Que lo hagamos, Señor. Entonces acá San Pablo nos está diciendo algo que es muy importante, porque muchas veces nos pasa cuando pensamos en la tentación o cuando nos vemos en un momento de tentación que decimos, no, es imposible que yo no caiga acá. Pero San Pablo nos dice que no tuvimos tentaciones que superen nuestras fuerzas. Y acá dice, acá aclara, no es nuestras fuerzas humanas. Acá dice, Dios es fiel y Él no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Al contrario, y esto es importante, en el momento de la tentación Él nos va a dar el medio de liberarse de ella y los ayudará a soportarla. Es decir, que es muy importante para remarcar esto, que Dios es fiel y que no toda tentación va a ser pecado, justamente porque Dios es fiel y porque Él no permite que seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Hoy es muy importante ver cómo la tentación no se nos presenta como algo desagradable. No se nos presenta como realmente es, porque realmente es lo peor que nos puede pasar. Realmente es lo que lleva a nuestra alma a la pudrición. Ya lo vamos a ver bien. Pero obviamente que si la tentación se presentara así, sería muy fácil, porque todos veríamos las cosas realmente como son y nadie elegiría la tentación si se disfraza de algo, si se viste realmente como es, que es algo feo. Entonces, hoy la tentación se nos aparece como lo más lindo que hay. Se nos disfraza de la cosa más hermosa. Y acá es donde se juega nuestra libertad. O sea, acá es cuando realmente le decimos, Dios, yo te elijo a vos y te elijo. Y te elijo aunque me cueste, porque la tentación se me está presentando como lo más lindo del mundo. La tentación a mí me cuesta rechazarla, porque realmente a veces mis sentidos, a veces mis instintos me llevan a querer tentar y a querer pecar, y yo estoy diciendo que no. Entonces es muy importante esto, como cuando la tentación se nos viste de algo lindo, es más fuerte el te amo y el te elijo que le decimos a Dios, porque lo estamos eligiendo libremente, rechazando esa tentación que, aunque sea lo peor que nos puede pasar, se nos disfraza de algo lindo. Y acá entonces se juega realmente nuestra libertad, el decir, Dios, yo libremente te estoy eligiendo y libremente estoy eligiendo no pecar. Entonces, bueno, eso es un poco la teoría de lo que es la tentación. Y hay que saber que la tentación tiene 3 momentos. Obviamente que estos momentos, en el momento de la tentación no decimos estoy en el primer momento, ahora en el segundo, ahora en el tercero, porque es como que en el momento de la tentación todo es muy rápido y todo es muy confuso. Pero podemos pensar, y podemos, como pensándolo en frío, ver que hay 3 momentos de la tentación. El primer momento de la tentación es el impulso. El impulso es justamente ese primer momento, es ese mensaje que me llega, es esa invitación, es ese negocio que sale medio turbio, es esa mujer que no es mi esposa, que no es mi novia, es esa película, es esa serie, esa foto que me mandan, es ese querer tener la razón aunque sé que no tengo la razón. Entonces es como ese instante cuando llega la tentación, y que, como dijimos antes, para cada persona va a ser distinto, porque muchas personas, por su formación, por su temperamento, por su carácter, porque cada uno tenemos distintas debilidades,
nos va a tentar y nos va a parecer como tentación, algo que queremos hacer aunque sabemos que está mal, cosas distintas. Algunas personas, no sé, qué sé yo, capaz que una persona que tiene inclinación hacia el alcohol ve un licor arriba de la mesa y ese momento es el momento del impulso. Y capaz que para una persona que no le gusta el licor o que no tiene problemas con el alcohol o lo que sea, ve un licor y no pasa nada, no lo ve como un momento de tentación. Entonces, bueno, el impulso, ese es el primer momento, y las tentaciones pueden venir, como dijimos antes, del mundo, del demonio y de la carne. Entonces, las tentaciones del mundo es un poco lo que estuvimos hablando cuando hablamos del mundo como ambiente de pecado. Son esas tentaciones que son propias de esos ambientes que no son ambientes cristianos y que es obvio que si yo me pongo a un ambiente de pecado, lo más propio, lo más factible es que me caiga, porque es muy difícil entrar a un pozo embarrado y no salir sucio. Entonces, lo más seguro ahí es que yo, de una forma u otra, me vea tentado. Y también las relaciones, que como habíamos visto antes, hay relaciones también que nos llevan a pecar más fácilmente. Y bueno, y también podemos ser tentados por el demonio, que también, como vimos en las lecciones anteriores, la tentación del demonio se caracteriza por ser instantánea, es decir, que aparece de la nada, como un pensamiento, como no hace falta, sino como algo fuerte, y contra la fe, contra la pureza, contra la esperanza. Es decir, son pensamientos que no estábamos teniendo, no es que estábamos pensando en algo, sino que aparecen de golpe. Son como dardos, dice la palabra, los dardos incendiarios del enemigo. El demonio no puede conocer lo que pensamos, pero sí intuir en base a lo que estamos haciendo. Y se caracterizan también por ser intensas, casi que creemos que son insuperables. Pero así como vienen, así también se van, de manera rápida. Y nosotros tenemos que contraatacar esta tentación con la virtud contraria, es decir, si el demonio nos tienta contra la falta de fe, recitar el credo; si nos tienta contra la esperanza, hacer un acto de esperanza confiando en Dios; y si nos tienta con la blasfemia, es decir, proferir palabras obscenas hacia Dios, redoblar esa tentación con la adoración. Por lo tanto, sí. No, quería contar un ejemplo, o sea, como para que para ahí sea un poco más visible. El otro día, por ejemplo, me pasó a mí que estaba un poco triste para algo, pero normal. Y de repente como que me vino un pensamiento así de golpe y muy fuerte que decía como: no te quieren, no les importas a nadie, no sé qué, ¿por qué no te morís? Bla, bla, bla. Pero fue el que llegó de la nada. Y fue muy intenso, o sea, fue un momento que yo realmente la pasé mal, porque como que me empecé a desesperar. Y así como llegó, se fue rápido. Entonces, como un ejemplo para ponerlo en concreto, pero son esas tentaciones que nos llegan así rápido. O de repente, no sé, estoy estudiando y un pensamiento impuro, así, pero de la nada. No es que yo estaba viendo algo que me llevó a... sino que son como esas tentaciones que aparecen así, de la nada. Claro. Por ejemplo, como decía, si entro en las tentaciones del mundo, yo me voy tentando de a poco, porque veo una imagen, porque escucho una canción, porque en tal película me muestran esto, y de a poco voy como cediendo a la tentación, es decir, de una manera gradual. En cambio, cuando viene la tentación propiamente del demonio, es decir, directamente de él, porque también el demonio se vale del mundo y de la carne, estas tentaciones aparecen así de golpe. Y por otro lado, tenemos también la tentación del tercer enemigo, que es la tentación de la carne, es decir, de nuestra naturaleza herida, que es el poder, la soberbia, la lujuria, la riqueza. Y esta siempre está con nosotros porque es una herida que tenemos nosotros, una herida con la que nacemos y que la gracia va sanando poco a poco a lo largo de toda nuestra vida. Con esto hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen que no estamos heridos, es decir, porque el hombre sí, fue creado bueno, pero el pecado lo corrompió, por lo tanto necesita un proceso de restauración. Claro, y acá también como que depende de cada persona, porque muchas personas, o sea, todos tenemos esa triple concupiscencia, pero hay personas que por ahí están más inclinadas a lo que es el placer, hay personas que están más inclinadas a las riquezas, hay personas que están más inclinadas a la soberbia. O el racionalismo también, el querer comprender todas las cosas
de manera puntillosa. Que eso sale de la soberbia también. Claro, porque el misterio justamente es incomprensible, por eso es misterio. No podemos meter a Dios en nuestra cabeza. Hay un montón de cosas que se nos van a escapar. Se puede entender mucho, pero no deja de ser misterio porque nos sobrepasa. Entonces somos tentados y somos impulsados hacia el pecado, somos tentados por el mundo, el demonio y la carne. Y después llega un segundo momento que es la deliberación, es decir, ¿acepto o no acepto esta oferta que me hace el mal? Esta oferta que me hace el mundo, el demonio o la carne, que nos ponen en tensión hacia. Entonces viene una decisión nuestra, en la que lamentablemente no siempre salimos victoriosos, porque la mayoría nos ha pasado de haber caído en esta tentación. Por lo tanto, nosotros tenemos que meditar en la certeza de que Dios nos ha dado la gracia para vencer, como leíamos recién lo que decía Pablo. La tentación nunca va a superar nuestras fuerzas. Por eso nosotros somos capaces de rechazar todas las tentaciones. Lo que pasa es que no siempre nos abrimos a la gracia. Y a veces no nos abrimos a la gracia porque no estamos meditando, no estamos tomando medida con lo que Dios nos dice. Por ejemplo, leemos en Filipenses 4:13, Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Entonces, cuando uno comienza a tomar medida, cuando uno comienza a meditar en estas palabras, uno se abre de una manera mucho mejor a la gracia, es decir, abrirse a que Dios obre en el corazón. Y si bien por un lado tenemos la conciencia de la gracia, también hay que tener conciencia de la misericordia de Dios, pero no hay que jugar con la misericordia de Dios, es decir, voy a pecar, total, después me confieso. Porque en realidad esto es cerrarse desde el vamos a la gracia de Dios, porque en realidad nunca hay una apertura a esa misericordia. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos y rechazar vehementemente, es decir, con mucha fortaleza las tentaciones, orando y recurriendo a Dios, a Jesús, a la Virgen María y también a la intercesión de los santos. Y otro medio que nos puede ayudar mucho es el recurrir a las imágenes, es decir, tener imágenes en la sala, tener imágenes en la pieza, tener imágenes, no sé, llevarlas en el celular, en la billetera, cosa de que ante la tentación podamos recurrir a la imagen, porque la imagen es algo visible que nos lleva a una realidad invisible. Por lo tanto, cuando todo está en calma, parece que no necesitamos de todos estos medios, pero cuando se presenta la turbulencia, ahí son más que necesarios. Sobre todo en las tentaciones contra la pureza, porque en la soberbia, en la gula, en las tentaciones de las riquezas, todavía queda algo de racionalidad. En cambio, cuando es el tema de la pureza, se obnubila todo lo que implica el entendimiento. Por eso tenemos que ir educando nuestra razón para deliberar, es decir, considerar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y rechazar las tentaciones. Y respecto a la tentación, no hay que ni siquiera exponerse. Es decir, esto es lo que rezamos en el pésame, evitar las ocasiones próximas de pecado. Es decir, no exponerse, como veíamos en la lección pasada, si yo tengo un perro atado o un lobo atado, mientras que yo no me acerque, ese lobo no me va a hacer nada. Por lo tanto, no exponernos, y si por alguna casualidad caemos en la exposición, tenemos que huir. Es decir, no perder la vida en cualquier guerra. Esto se denomina una prudencia santa, porque para muchos esto será cobardía, es decir, no tener la fortaleza suficiente para vencer una tentación. Y sí, muchas veces pasa eso, que no tenemos la fuerza suficiente, por lo tanto tenemos que huir. Y esto es una prudencia santa. Y hay que tener en cuenta también de no hacer lo que hizo Eva, es decir, dialogar con la tentación que se puso a hablar con el demonio, porque el demonio es mucho más astuto, es mucho más sabio, entonces nos va enredando para que nosotros caigamos en la tentación. Por lo tanto, hay que cortar por lo sano. Llega la tentación y cortamos de golpe. Leemos en Mateo 5:27. Ahí lo encuentro.
en Mateo 5:27. Claro, la radicalidad con la que Jesús nos invita a huir de las ocasiones próximas del pecado. Dice: si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gaena, es decir, al infierno. Con esta radicalidad obviamente no nos vamos a estar cortando un brazo, pero si el celular es ocasión de pecado, si las redes sociales son ocasiones de pecado, cortarlas y dejarlas. Si hay una relación, una persona, una amistad que me lleva constantemente al pecado, cortar esa relación hasta que uno esté lo suficientemente fuerte para contribuir al bien de esa relación y no seguir contribuyendo al mal que hagan los dos. ¿Sí? Eso sería el tema de la deliberación. Bueno, y entonces dijimos el impulso, la deliberación, que es esto como el momento en el que digo, ¿qué hago? Pienso, ¿qué hago? Y qué importante esto, no dialogar con la tentación, porque ahí el enemigo nos confunde. A Eva si le cortaba la conversación al demonio, no caíamos en el pecado original. O sea, no caía ella y no lo heredábamos. Pero lo que pasa es que en ese momento de la tentación, aunque nosotros digamos, no, la tenemos re clara, en ese momento el enemigo sabe qué decirnos, las palabras justas para confundirnos. No, pero bueno, seguí mirando esta foto, total no pasa nada, total. Entonces, no dialogar. Y el tercer momento es la decisión. Que la decisión tiene que ser siempre rechazar la tentación. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que, como dialogamos con la tentación, dialogamos con el demonio, entonces decimos, bueno, hoy caigo, total después me confieso, total no le va a hacer nada a nadie, total nadie me está viendo, total esto puede quedar entre acá, ¿no? Ni siquiera hace falta que me lo confiese. Y pensamos que no tiene consecuencia, que es una pavada, pero en realidad siempre tiene consecuencias. Entonces, esto es importante porque muchas veces las consecuencias no se ven, pero se dan las consecuencias porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si nos dañamos a nosotros, si dañamos un miembro del cuerpo, estamos dañando a todo el cuerpo y los efectos se dan en todo el cuerpo. Es decir, si yo me corto una mano, repercute en todo mi cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos cada uno miembros del cuerpo de Cristo. Y todo lo que hagamos para bien o para mal repercute en ese cuerpo que es la iglesia. Sí, tal cual. Por eso es importante siempre, o sea, tener la firmeza y pedir la gracia de rechazar siempre las tentaciones y tomar conciencia de que toda tentación, todo pecado tiene consecuencias. Entonces, bueno, hasta acá los tres momentos. Y es importante siempre pensar que somos más débiles de lo que creemos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque para la vida del cristiano aplica muy bien el versículo de Eclesiástico que dice, si tu alma si te dedicas a la vida espiritual, prepárate para la tentación o prepárate para el combate. Entonces es muy importante esto, saber que vamos a ser tentados y que la vida del cristiano es una vida de combate. Y especialmente las personas, ustedes seguramente que están empezando como a querer caminar con más radicalidad, todas las personas que quieren vivir más cerca de Jesús, que se preocupan, que buscan esa vida cristiana realmente, esa conversión del corazón, que buscan la salvación de las almas, que buscan hacer bien a la iglesia, todas esas personas van a ser mucho más tentadas que cualquier otra persona que vive tranquila en el mundo. Y esto se puede ver mucho, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué yo que voy tanto a misa, que rezo tanto el rosario, tengo tantas tentaciones, tengo tantas pruebas, es tan difícil para mí esto? Y justamente cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando vamos por un camino de conversión, cuando queremos una radicalidad en la vida, es cuando más difícil se nos va a poner, porque al enemigo no le gusta nada eso. El enemigo está muy contento con la persona que está haciendo su vida de pecado, está tranquilo con esa persona porque sabe que ya la tiene en la palma de la mano, ya está. Pero las personas que le hacen la contra a él, las personas que le declaran la guerra al otro bando, las personas que realmente quieren seguir a Jesús, que viven como cristianos, porque seguramente sabrán historias de alguna familia que por solo el tener el apellido ya odian a esa persona. Entonces nosotros, al ser cristianos, el mundo nos odia, el demonio nos odia, lo dice Jesús en Juan 15, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí.
si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Sería tonto como cristianos pretender que el mundo nos amara. Y muchas veces pensamos eso, mirá este que hace tal cosa, que roba, que hace esto, mirá qué bien que le da, mirá cómo todos lo quieren. Y sí, porque en realidad es víctima del mundo, pero nosotros no somos del mundo. Sí, también poder ver todo con clara eternidad, porque saber, bueno, esta persona acá está muy contenta y muy tranquila, pero después, cuando se muera, ¿qué va a pasar? Y a nosotros que fuimos perseguidos, que fuimos probados, bueno, ¿dónde vamos a terminar? Ojalá que todo en el cielo, y ahí, en el cielo, toda prueba y toda batalla va a haber valido toda la pena, porque nos queda una eternidad junto a Dios. Y también, bueno, esto fue una visión que tuvo el cura de Ars, que vio que para todo un barrio se necesitaba un solo demonio, pero que para una persona espiritual se necesitaban 7 demonios para que lo tienten y puedan caer en pecado. Entonces él se preguntó ¿por qué? Y le respondieron: es que entre mundanos se invitan a pecar los unos a los otros. En cambio, entre las personas espirituales sí se necesitan espíritus infernales para hacerlas pecar. Fíjense cómo en esta visión los peores demonios estaban con las personas espirituales, porque no bastaba el solo demonio que estaba con todo el barrio y que todas las personas se invitan a pecar mutuamente, sino que estaban los peores demonios para poder hacerlo caer en la tentación. Porque justamente el enemigo quiere sí o sí a toda costa que pequemos, entonces no las va a ser difícil. Pero acá tenemos que tener esa confianza en la gracia de Dios y que Dios nos da la gracia para poder vencer. Entonces también es muy importante, como siempre, sabernos que somos más débiles de los que creemos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos dicho cuando hablamos de la soberbia que justamente la soberbia nos impide que nosotros le demos el lugar a Dios, porque nos creemos autosuficientes y creemos que no necesitamos a nadie. Entonces le estamos diciendo: Dios, no te necesitamos, y no le estamos dando lugar a Dios para que Dios actúe en nosotros, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no queremos dejarlo entrar. Entonces justamente el creer que somos fuertes, el creer que yo con mis propias fuerzas no voy a caer en esta tentación, no voy a caer en esta debilidad que tengo, acá le estamos quitando todo el espacio a Dios para que Dios pueda actuar. Entonces siempre tenemos que reconocernos débiles, tenemos que saber que reconocer esto, que por nuestras propias fuerzas no podemos vencer ni la tentación más chiquita. Y esto se ve mucho por ahí, como sobre todo en las personas que tienen más a cargo, en los sacerdotes, en los obispos, en las personas que guían movimientos, en el Papa, ni hablar. El pensar a veces que están en puestos altos puede llevarlos a pensar: no, bueno, pero yo estoy acá arriba y no lo necesito a Dios. Y a veces y hablo por nosotros también, porque nosotros por ahí, al estar dando esto, bueno, yo que tengo también muchos años en la parroquia, a veces y he caído muchas veces por pensar que la tengo clara y que soy fuerte, caer en las peores tentaciones que nunca me hubiese imaginado que iba a caer, justamente por la soberbia. Entonces siempre es muy importante poder reconocernos débiles, y cuando somos débiles, como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es en mi debilidad donde se muestra la gloria de Dios. Aparte nos muestra lo que en realidad somos, que somos polvo, que somos criaturas de Dios, porque si no tendemos a creernos más que Dios. Y ante todo esto podemos hacernos una pregunta, que es: ¿para qué permite Dios que seamos tentados? Y a mí me encanta la frase de un fraile dominico, Fray Nelson Medina, que me cambió mucho cuando la escuché, que dice que Dios nos ha dado batallas para que tengamos victorias. Y esto aplica a la tentación como a todas las pruebas de la vida, es decir, Dios nos dio una batalla para que hagamos la experiencia de ser victoriosos. Y la tentación es una posibilidad para hacer presente esa experiencia de victoria. Y a la vez nos ayuda a confiar más en Dios y implorar su misericordia. Asimismo podemos ver 4 puntitos que responden a esta pregunta. En primer lugar, la tentación nos pone de manifiesto, muestra cuánto amamos a Dios. Porque si bien uno puede manifestarle a Dios cuánto lo ama,
ante una actitud de amor, cantando una canción, bailando. Donde verdaderamente se muestra cuánto uno ama a Dios es en la tentación. Cuando todo nuestro ser tiende hacia una cosa y nosotros somos capaces de decir no, yo te elijo a vos, yo te amo. Aunque cuando todo me va mal, decir yo verdaderamente amo a Dios, porque en esos momentos en que todo parece que nos va mal, es el demonio, el mundo y nuestra carne donde más se ensañan contra Dios. Entonces está la posibilidad de amar más a Dios todavía. Sí, en los momentos que también la tentación se presenta como algo hermoso. Es como que yo siento que Él me muestra a mí que me ama más cuando viene una chica también que es hermosa, que es re buena, lo que sea, y Él, a pesar de todo eso, me sigue eligiendo a mí. Entonces ahí también se prueba el amor, cuando se elige, o sea, aunque la tentación se presente como algo hermoso, lo que sea, cuando igualmente se lo sigue eligiendo a Dios. Es el verdadero amor. Por otro lado, manifiesta esto, la debilidad que tenemos. Es decir, que somos criaturas, que por nosotros solos no podemos nada, que todo lo recibimos de Dios y que en Él dependemos de todos. Porque como decía recién Mili, en la vida espiritual está siempre esta tentación de caer en la soberbia, de creer que lo estamos haciendo nosotros y que no es Dios. Entonces nos ayuda a desconfiar de nosotros mismos y a implorar su misericordia. Y este reconocimiento nos lleva a la humildad, que es reconocer esta verdad, que Él es Dios y que yo soy su criatura. Bueno, en tercer lugar nos enseña a ser misericordiosos, porque cuando uno cae en un pecado también puede comprender la debilidad del otro que está cayendo en ese mismo pecado y también puede ayudarlo a salir de ese pecado. San Bernardo decía que a muchas personas les conviene ser débiles y de poca resistencia para que así sepan comprender a los pobres pecadores que caen más por debilidad que por maldad. Y por último, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Cuando la tentación es vencida, no fortalece. Por eso es tan importante los pequeños actos de mortificación, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Es decir, a medida que vamos respondiendo con fidelidad a las pequeñas tentaciones, vamos a ser más fuertes para responder a las grandes tentaciones. Por ejemplo, si hoy yo digo que no a cierta música que contamina mi alma, el día de mañana contra un pecado más fuerte, contra la pureza, voy a ser capaz de negarlo, de negarme a mí mismo y elegir a Dios. Y acá es importante porque cuando la persona cuando uno busca a Dios y trabaja por eso, se presentan el mal espíritu y el buen espíritu. El mal espíritu, el demonio, el mundo y la carne actúan sobre la conciencia y nos van poniendo ideas como ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué te sirve? ¿Y si al final Dios no existe? ¿Y si hiciste todo en vano? Entonces nos van sembrando dudas que nos están buscando apartar del camino. O esta tentación tan mundana, fíjate los otros que hacen todo mal, lo bien que les va. En cambio el buen espíritu, el Espíritu Santo, actúa sobre el corazón, nos da ánimo, nos da fortaleza y nos va consolando, haciendo fácil todos los impedimentos que vamos teniendo en el camino de la vida espiritual. E incluso va educando nuestro corazón y nos va ayudando a gozar y a gustar de la voluntad de Dios. Mientras que las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el mal espíritu va a actuar sobre el corazón, seduciéndolo y acostumbrándolo a esos placeres para adormecerlo, es decir, para embriagarlo y para que la persona no se dé cuenta hacia dónde está yendo. Mientras que el buen espíritu va a trabajar en la conciencia con el remordimiento, es decir, ayudándonos a considerar lo mal que hicimos. Por lo tanto, llega otro momento que es el previo a la tentación. Y acá es muy importante lo que Jesús dice en Mateo 26, 41. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, para no caer en la tentación, lo primero que debemos hacer es estar despiertos, estar vigilando, ser guardianes de nuestro corazón y evitar todas esas cosas que nos adormecen. El ocio, la televisión, la música, ciertos libros que no sirven para nada. Entonces, evitar todas esas cosas que nos van adormeciendo, huir de las tentaciones próximas de pecado y puntualmente evitar la ociosidad.
que es la madre de todos los vicios. Acá es muy importante que en nuestro cuadernito espiritual podamos hacer una lista del tiempo que dedicamos al trabajo, del tiempo que dedicamos a la oración, del tiempo que dedicamos al ocio, del tiempo que dedicamos a la formación en la vida espiritual. Y hay que estar muy atentos, orando y vigilando. Es decir, estar atentos a cada estímulo, porque desde que nos levantamos, estos tres enemigos buscan nuestra perdición. Y por otro lado, el dominio de uno mismo. Como dice San Pedro, sean sobrios. Ser sobrios es lo contrario de estar embriagados, es decir, estar despierto. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado su gloria eterna en Cristo, después de que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará. Los hará fuertes e inconmovibles. Y por último, los sacramentos bien recibidos, es decir, los sacramentos en gracia, con un tiempo de oración previa, la confianza en Dios y en María, es decir, esta fidelidad a la gracia que Dios nos va dando. Y por otro lado, no preocuparse de las tentaciones futuras, es decir, ahora que estamos comentando todo esto, es decir, que se pongan a pensar, y bueno, si yo avanzo en la vida espiritual, ¿qué tentaciones van a venir? ¿Qué pruebas me pueden sobrevenir? Porque, como dice Pablo en Corintio, Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Bueno, muy bien. Eso es entonces antes de la tentación. ¿Qué hacemos durante la tentación? Ya dijimos, hay que rechazarla. Y una de las formas es como contrarrestar con lo contrario. Es decir, habíamos dicho, si me viene una tentación en contra de la fe, recitar el credo. O si me vienen, no sé, las ganas de hablar mal de alguien, decir una cualidad linda de esa persona. Esa es una de las formas. Otra de las formas es buscar apartar nuestro pensamiento de esa tentación. Es decir, acá me llevo una tentación y no puedo sacármela de encima y no sé cómo hacer para no caer en la tentación y para no seguir pensando en eso. Bueno, me pongo a rezar. Y sobre todo la oración de alabanza a Dios, porque es una oración donde yo alabo el poder que Dios tiene y el poder que Dios tiene para también sacarme de esa tentación. Entonces decir, bueno, Dios bendito, vos que sos todopoderoso, alabarlo a Dios y bueno, eso disipa la tentación. También es muy bueno pensar en la Virgen María. A veces ni siquiera hace falta dirigirle una oración, hacer una oración, es dirigirle los ojos, dirigirle la mirada, y de verdad que eso funciona un montón. O sea, pensamos, si en el mundo de la tentación piensan en María, María los va a ayudar. O también pensar en la muerte y si yo caigo en pecado y me muero en un ratito, no voy a tener una santa muerte. O también hacer algunas jaculatorias, que son estas oraciones que se repiten. Entonces, por ejemplo, me llega la tentación y yo repito una jaculatoria que repito siempre, que es, no sé, por ejemplo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hay muchísimas jaculatorias. Entonces, bueno, esto está bueno durante la tentación. Pensamiento contrario, o pensar en Dios, alabarlo a Dios, pensar en la Virgen, pensar en alguna jaculatoria, o, ¿qué me había dicho? O, bueno, eso, o pensar en la muerte. O la mortificación. O alguna, ¿cómo? Sí, también sería bueno una mortificación en el caso de que sea muy fuerte la tentación, no sé, bañarse con agua fría, ponerse de rodillas. Claro, por ejemplo, hay una anécdota de San Francisco de Asís que en un momento le llegó una tentación en contra de la pureza y él en ese momento, para poder vencer la tentación, se tiró encima de un rosal, que es un rosal que después de no sé cuántos años hoy sigue vivo y sin espinas, es decir, se le salieron las espinas al rosal. Entonces fíjense cómo es también algo para imitar. En ese momento de la tentación, para no ceder, fue y se mortificó en el momento y pudo vencerla. Y bueno, después de la tentación, si la vencimos, dar gracias a Dios porque fue por su gracia, y también, bueno, sacar lo bueno que me ayudó a no caer en tentación. Si vencimos la tentación, pero ahí a duras penas estuvimos a punto de caer, fue gracias a la bondad de Dios que no caímos, agradecer a Dios.
también ser conscientes de la debilidad y también ver qué es lo que nos llevó a casi caer para no hacerlo más. Y si caímos, reconocerlo con humildad. También querer rehacerse cuanto antes, es decir, no decir, bueno, ahora que estoy en pecado puedo seguir pecando un poco más y me voy a confesar dentro de 2 semanas, o ya está, ya pequé, se me fueron las ganas de vivir la vida radical y de cristiano, sino antes que apenas pueda, si puedo esa tarde voy y me confieso. Renovar los propósitos y no caer con firmeza. Insistir más en la oración, porque si caí es porque no estaba rezando tanto, porque no había velado, que es el paso de antes de la tentación. También poner alguna penitencia para reparar ese daño que le hicimos al cuerpo de Cristo. El lunes que viene vamos a ver bien esto. Y también, bueno, confesarnos y pedirle a nuestro director espiritual, si es que tenemos, que nos ayude como a saber qué hacer. Y acá hay algo muy lindo que decía el santo cura de Ars, que era cuando él no estaba siendo tentado, que se le venía la soberbia de decir, wow, qué bueno que sos un santo, ya vas a ser santísimo, porque era propio de la soberbia. En ese momento él se humillaba y decía, reconocía como sus debilidades y empezaba a repetir todos sus pecados, para recordar que él era débil, que todo lo que él podía hacer bien era por gracia de Dios. Y en el momento en el que pecaba, le venían todas las tentaciones de sos una basura, no servís para nada, dedicate a otra cosa, todas esas cosas que lo tiraban para abajo. Y en ese momento él se ponía a meditar en la misericordia de Dios. Entonces es muy bueno esto. Cuando estamos haciendo las cosas bien, recordar siempre lo débiles que somos. Cuando caemos en pecado, siempre recordar en la misericordia de Dios. Porque pensar que Dios no nos puede perdonar también es un acto de soberbia. Y acá es importante tener en cuenta que durante la tentación el demonio nos quita la vergüenza y una vez que caímos en la tentación nos las devuelve. Entonces no tenemos vergüenza para pecar, pero sí nos viene la vergüenza para ir a pedir perdón. Y acá es importante saber que Dios siempre nos perdona y que ese perdón es eficaz en la medida que nosotros estemos arrepentidos, porque si no nos abrimos no lo podemos recibir. Exacto. Y hay algo muy lindo también que decía Sor Emanuel, que es la monjita que acompaña a los videntes de Medjugorje, que dice que ella hablaba como que el manto de María era justamente cuando el Evangelio dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando hacemos referencia al manto de María, estamos haciendo referencia no a su manto, sino a la sombra de Dios que la cubrió. Entonces ella hablaba de cómo hay que pedirle a María que nos cubra con ese manto en el que no pasan los dardos del enemigo y no permite que seamos tentados. Entonces, bueno, hasta ahí las tentaciones. Ahora vamos a empezar a hablar del pecado, pero vamos a terminar de hablar todo el lunes que viene. Y este título, grábenselo a fuego. El pecado es el gran asesino. El pecado es el gran asesino. Y se preguntarán, ¿qué dice esta loca? Y justamente tenemos que aprender a ver al pecado como el gran asesino. Porque el pecado es lo único que puede llevarnos a la muerte eterna. Es decir, a que por los siglos de los siglos de los siglos estemos como muertos porque vamos a vivir en el infierno si estamos en pecado. Es lo único capaz que nos puede llevar a la condenación. Esta condenación no es... es saber que es la privación del bien supremo que es Dios. Es decir, el pecado nos puede llevar a privarnos de Dios que es todo lo que nuestro corazón anhela. Nosotros en lo más profundo anhelamos a Dios, es lo único que anhela a cada persona, por más de que viva una vida de pecado o lo que sea, en lo más profundo de su corazón anhela a Dios, porque Dios en cada alma puso ese anhelo de Dios. Y el pecado es lo único que nos puede llevar a la privación de ese bien que es el mayor bien para nuestra alma. Porque si nos ponemos a pensar en los problemas de hoy, nos ponemos a pensar en las ruinas económicas. La ruina económica termina cuando yo me muera, porque cuando yo vaya al cielo no va a existir el dinero. Se me murió un amigo, una persona querida, un hijo. Cuando yo vaya al cielo no va a existir la tristeza. Estoy teniendo problemas con lo que sea. Cuando yo vaya al cielo, todo esto no va a existir más, porque en el cielo voy a ser inmensamente feliz. Entonces, lo único malo que me puede pasar es el pecado. Todos los demás males que me pasan son males temporales. El único mal eterno, el único que puede matar mi alma por los siglos de los siglos es el pecado. Entonces,
Entonces es importante eso, que el pecado es el gran asesino y es lo que realmente más nos tiene que preocupar. Más que los problemas económicos, más que los problemas de salud, más que cualquier otro problema, lo único que nos tiene que preocupar a nosotros es vivir en pecado. Y bueno, y para entender un poco el pecado, un ejemplo de esto podría ser una persona que se está congelando y que hay un fuego y la persona no quiere ir. No quiere ir al fuego, no quiere ir al fuego. ¿Qué pasa? Se termina congelando y uno cuando se congela se queda en ese lugar. Entonces ya no puede ir hacia el fuego. Esto es el pecado, decirle no al amor de Dios, y una vez que morimos y accedemos a la eternidad, esa decisión se hace eterna y por lo tanto quedamos eternamente separados del amor de Dios. Por lo tanto, el pecado es malo en sí mismo. Aunque no lo creamos, aunque le restemos importancia, su naturaleza es dañarnos. Mientras que los mandamientos son la voz del Padre que busca cuidarnos de ese daño que nos estamos haciendo. Porque el pecado es ir fuera del límite del amor. Es decir, el amor llega hasta acá y el pecado está por fuera. Es salirse de los límites del amor. San Luis María Griñón de Montfort decía que el pecado es una turbación del alma, es decir, el alma queda triste. ¿Y por qué no nos damos cuenta de que el alma queda triste? Porque los sentidos, como decíamos, anestesian. Entonces nos impiden tomar conciencia de la tristeza que el alma tiene ante el pecado, porque al ser gustoso, el pecado no nos permite tomar conciencia de esa agonía que está sufriendo el alma. San Agustín decía que el pecado es una palabra, obra o deseo contra la ley eterna, una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Y a veces es complicado entender el pecado como una transgresión de la ley por la mala experiencia que tenemos respecto a al ámbito legislativo. Es decir, hoy la ley está muy ligada a la corrupción o al legalismo, es decir, la ley por la ley misma. Pero hay que entender que ley y amor en Dios están asociados. Porque la ley es aquello según lo cual las cosas funcionan. Por ejemplo, la ley de la gravedad es que todo viene para abajo. Entonces, la ley que Dios instaura es la ley del amor. Es una ley inspirada puramente en el amor, que es Dios mismo, para protegernos. Por ejemplo, si vamos a un museo, que es los lugares donde más seguridad hay personas vigilando, vallas de seguridad, no se permite tocar ciertas cosas, está todo como muy controlado, y eso pasa porque se está cuidando algo con mucho valor. Por lo tanto, los mandamientos son esto: Dios que nos cubre de leyes para proteger eso tan sagrado que es nuestra vida y nuestra vida en unión con Él. Sí, por ejemplo, si vamos al Museo de la Mona Lisa, vemos cómo la Mona Lisa está protegida por vallas, por esto, por lo otro, guardias de seguridad. Está súper protegida. ¿Por qué? Porque es muy valioso para el arte la obra de la Mona Lisa. Entonces lo mismo pasa con nuestra alma. Es tan valiosa para Dios que Dios pone estas leyes justamente para protegernos. Entonces, el pecado es algo objetivo, es un daño contra esa ley, es un daño y un rechazo del amor. Por lo tanto, el pecado no depende si me hace sentir o si me hace sentir bien o me hace sentir mal. El pecado es pecado, y es la más grande mentira esto de decir que el pecado depende de nuestros sentimientos. Por ejemplo, si yo después de pecar me siento bien, no es pecado. Esto es totalmente falso, porque la ley, el amor, es algo objetivo. El pecado, si bien, como decíamos, produce placer, pero es un placer que engaña. Y muchas veces los actos de virtud son contrarios al placer. Sería muchas veces un acto de virtud no nos produce placer. Por ejemplo, corregir a un hermano que se está equivocando no nos produce el mismo placer. Por lo tanto, es un error guiarnos solamente por los sentimientos. ¿Son importantes los sentimientos? Sí, pero también el ámbito racional, es decir, que las cosas sean, ¿cómo se dice?, deliberadas de manera mental, es decir, en torno a la ley que Dios nos ha dado. Bueno, entonces vemos, ya igual el lunes que viene vamos a seguir hablando bien de lo que es el pecado. Pero justamente pecamos cuando vamos en contra de estos mandamientos, de estas leyes que Dios pone.
pero que Dios las pone justamente para cuidarnos, para que no nos dañemos, porque nosotros si pecamos dañamos nuestra alma. Es como dijimos antes, el pecado es el gran asesino, porque si nosotros pecamos podemos ser eternamente infelices y Dios quiere que seamos eternamente felices. Entonces por eso Dios pone estos mandamientos. Y no solamente nos ofendemos, sino que también le ofendemos a Dios, porque podemos pensar, bueno, ¿cómo voy a ofender a Dios? Dios que es eterno, Dios que es el infinito, ¿cómo lo voy a ofender? Y acá podemos pensar en una mamá. Cuando a una mamá se le cae el hijo, la mamá por dentro se destroza. Cuando ve que el hijo está sufriendo, está llorando, la mamá sufre y no tiene ningún dolor físico. O sea, la mamá está sana, la mamá está bien, no le duele nada de su cuerpo, pero le duele ver a su hijo sufriendo. Y ese es el daño que le hacemos a Dios cuando pecamos. Entonces, cuando pecamos, nos ofendemos y también ofendemos a Dios. Y esto es muy importante porque muchas veces podemos decir, bueno, no sé, yo estoy viendo pornografía, no le estoy haciendo mal a nadie porque no estoy usando a ninguna persona, no estoy teniendo relaciones con nadie, no estoy siendo mala persona con nadie, es algo que solamente me hace mal a mí, así que Dios no se tiene que enojar conmigo porque no le estoy haciendo nada malo a nadie. Y no, ahí también lo estamos ofendiendo a Dios porque a Dios le duele justamente que nosotros nos estemos haciendo ese mal. A Dios lo ofende porque le duele. Y también es importante saber que hay cosas que no vamos a entender por qué son pecados. Y no tenemos que hacerlas, cumplir los mandamientos y cumplir lo que Dios nos pide solamente cuando entendemos. Porque hay muchas cosas que no vamos a entender. Es como le pasó a San Agustín cuando él se convirtió, que él había muchas cosas que no entendía. Y una vez tuvo no sé, me acuerdo si fue un sueño o fue en serio que le pasó. Había un nene que iba con un balde, había hecho un pozo, iba con un balde y llevaba agua del mar al pozo. Iba de nuevo, llevaba agua del mar al pozo. Y San Agustín le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, estoy intentando meter todo ese mar en ese pozo. Y San Agustín le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Es imposible. Y el nene le contestó, así de imposible es que vos puedas entender todo de Dios. Porque es querer abarcar el todo que es Dios en nuestra cabecita, que es limitada. No vamos a poder. Yo conozco una chica que ella no entendía por qué tenía que vivir la castidad. No entendía y no lo hacía porque no entendía. Y un día en un acto de fe dijo, la voy a vivir. Y una semana después tuvo una experiencia con Dios que Dios le mostró por qué era importante que viviera la castidad. Pero fue después de que ella dio el sí en fe. Entonces muchas veces hay cosas que no entendemos y que en fe tenemos que decir que sí. Y algunas veces Dios nos va a ir mostrando por qué, otras veces no importa. Lo importante es saber que Dios sabe más que nosotros. Claro, y en esto es importante volver al ejemplo de que habíamos hablado del frasco de veneno cuando hablábamos de las tentaciones del mundo. Es decir, si acá tengo un frasco de veneno y yo sé que es veneno, si le cambio la etiqueta, ¿alguno de ustedes lo consumiría? No. También podemos llamar a profesionales reconocidos, abogados, psicólogos, ingenieros, que expongan sobre que este veneno no es veneno y así y todos nos lo quieran hacer tomar. Así es el pecado. Digan lo que nos digan, no puede ser contrario a la... me trabé. Digan lo que nos digan, es totalmente contrario al amor de Dios. Por más que le queramos poner el nombre que le queramos poner. Sí, como dijimos hoy, cambiar la etiqueta es pintar el pecado como algo hermoso, como lo mejor del mundo. Tenemos especialistas que de un lado que del otro nos dicen, no, pero ¿por qué hay que hacer estas cosas que sí, que están bien, que esto, que lo otro? Y nosotros tenemos que saber que lo que está dentro de ese envase, digan lo que digan, le pongan la imagen que le ponga, sigue siendo un veneno. Entonces, lo más importante de hoy es esto, ¿no? Bueno, un poco lo que es la tentación, lo importante que es estar prevenidos, lo importante que es rechazar la tentación, lo importante que es reconocernos siempre débiles, más débiles de lo que somos, y saber que el pecado es
el gran asesino. Entonces por eso es tan importante vencer la tentación, por eso es tan importante pedir siempre la gracia para no caer. Este tema lo vamos a terminar de ver el lunes que viene. La práctica del totus se la vamos a dar el lunes que viene. Y entonces, para que hoy se queden con una tareita, también, la tareita que les vamos a dar justamente es que puedan acrecentar los tiempos de oración. Es decir, cada uno según su estado de vida, según las actividades que hace, que pueda cambiar algo de su rutina y aunque sea sumarle un ratito más a su oración. Los que no están rezando el rosario, todavía no empezaron, sería muy bueno que ya empiecen. Si por ahí no pueden empezar con el rosario entero, que empiecen con un denario, que empiecen con 2 denarios cada día, e ir pidiendo la gracia de poder rezar el rosario entero. Los que ya rezan el rosario, por ahí, hacer una meditación del Evangelio del día, alguna oración, alguna letanía, las liturgias de las horas. Cada uno va a ir viendo, pero lo importante es también que puedan, esa sea la tarea de la semana, poder tener un ratito más de oración, porque es muy importante la oración justamente para no caer en la tentación. Rimó y todo. ¿Hay alguna pregunta ahí en el video? No. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. ¿Quieres subir con una flechita o yo solita? No, está bien. Hacemos una oración. Mamá María, te damos gracias una vez más porque estamos acá, te damos gracias porque de tu mano se van cayendo todas las vendas y vamos conociendo más, y si podemos conocer más a Dios, si podemos conocer más lo que Él nos pide, también lo vamos a poder amar más y mejor. Por eso te damos las gracias Señor por darnos a María, porque podemos recurrir a ella ante cada momento de tentación, ante cada momento de pecado. Y hoy especialmente por intercesión de María te pedimos que nos des la fortaleza que necesitamos para no pecar más. Te pedimos, María, que ante todas las debilidades que tenemos, cada uno tiene una debilidad particular, cada uno sabe cuál es esa debilidad. Y te pedimos que seas vos la que estés parada donde está nuestra debilidad, que seas vos la que nos defienda cuando el enemigo quiera entrar por ahí, que seas vos también la que nos alcance de Jesús, la gracia de poder seguir, la gracia de permanecer, la gracia de querer cada día más llegar a la santidad y poder rechazar también todo aquello que daña a Dios, todo aquello que daña nuestro corazón. Padre, del Espíritu Santo. Amén. Y respecto a las siguientes lecciones, los vamos a tener al tanto por el grupo, porque a medida que vayan cambiando las restricciones, nos vamos a ir acomodando eso.